La enfermera ayuda a un anciano en la calle, sin saber que es el padre del billonario. Era una tarde oscura y lluviosa en Buenos Aires. Las calles brillaban con el reflejo de las luces de los taxis, y las gotas de agua caían con fuerza, creando un ambiente sombrío. Clara, enfermera de la clínica más moderna de la ciudad, solo quería llegar a casa. Sin embargo, su camino se detuvo cuando vio una figura temblando en la acera. Era un anciano, sucio, con la ropa desgastada y unas manos que parecían frágiles como un papel. Su cuerpo estaba encogido, luchando contra el frío que parecía morderle la piel. Sin pensarlo, Clara se acercó. Su corazón compasivo no podía ignorar esa imagen. Sacó una manta y un abrigo que había llevado del hospital, un gesto sencillo para ella, pero monumental para aquel hombre. Se agachó junto a él, su aliento visible en el aire helado. —¿Está bien, señor? —preguntó, mientras le envolvía en la manta. El anciano levantó la vista. Su mirada revelaba un mundo de tristeza y secretos. La conversación surgió de forma natural. Comenzó a contarle historias de su vida, de su juventud llena de sueños y promesas, pero también de decepciones y sufrimientos. Clara escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su corazón. «He vivido en las sombras», decía él, con una voz temblorosa que llevaba el peso de años en la calle, pero a veces, en la oscuridad, es donde uno encuentra la luz. Mientras tanto, Leo, un poderoso multimillonario y el hijo perdido del anciano, se encontraba en una lujosa reunión, lidiando con la presión de mantener su imagen impecable ante los socios y su familia. Se había despojado de su pasado, de sus raíces, ignorando un legado del que podría avergonzarse. Nadie a su alrededor sabía que su padre existía, un secreto en el que él había estado atrapado, pero que lo dejaba vacío. La vida de Leo era un juego, donde el dinero lo podía todo, pero su corazón se sentía pesado, como si una verdad oculta lo consumiera. Mientras Clara seguía hablando con el anciano, sentía una conexión inexplicable. Era como si ambos compartieran un dolor silente y una historia no contada. Sin embargo, la tempestad se desató cuando un coche de lujo pasó a su lado, y por un instante, Clara vio una figura familiar en el conductor. Un pequeño nudo se formó en su garganta. ¿Podría ser Leo? ¿Ese hombre conocido por su indiferencia? Su vida, tan opuesta a la del anciano, colisionaba de maneras que apenas comenzaban a dar forma a un destino común. Poco después, mientras el anciano compartía un secreto profundo sobre su vida, Clara sintió el aire cambiar. Las palabras del anciano comenzaron a entrelazarse con datos que había oído. El nombre Leo, el apellido, todo encajaba de una forma aterradora. Su pulso se aceleró. ¿Qué debía hacer? ¿Revelar la verdad? ¿Y exponer un escándalo que podría destruirlo o proteger a su nuevo amigo, quien era más que un simple anciano en la calle? El dilema la consumía, y en medio de la lluvia, el destino de ambos hombres parecía estar a punto de colisionar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Clara intentaba asimilar el súbito remolino de pensamientos en su mente, sintió que el viento cambiaba. Una ráfaga helada le dio un tirón, como si la ciudad misma estuviera advirtiéndole de algo. El anciano, con voz entrecortada, continuaba relatando su vida, pero sus palabras comenzaron a hacerse confusas, como un eco distante. Clara cerró los ojos, tratando de encontrar claridad, cuando de repente un grito desgarrador cortó el aire. El rayo iluminó la escena. Un hombre se lanzó desde un oscuro callejón, su figura descompuesta, brillando con destellos de un cuchillo. Un instante sobrecogedor. El anciano al lado de Clara cayó de espaldas. Su cuerpo se desvaneció tras una sombra espesa. «¡No!
gritó Clara. El pánico la hizo saltar adelante, pero él ya había caído. El corazón de Clara retumbaba con fuerza en su pecho, y el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. El atacante se abalanzó sobre ella. Clara retrocedió, pero el impacto la hizo caer al suelo. Sintió el frío pavimento abrazarla con dureza. Se encontraba atrapada en un irreal tango de terror. Observó cómo el hombre se movía rápidamente, su rostro sombrío y decidido, y en un parpadeo desapareció en la oscuridad, como un mal sueño. Las luces parpadeaban y el sonido de las sirenas comenzaba a acercarse. Clara se levantó, todavía temblando. Miró hacia él, anciano, con la boca seca y el corazón latente. «Señor, esté bien», suplicó, pero su voz se disolvió en un maremoto de gritos y caos. El mundo se había transformado en una espiral de confusión. Se acercó lentamente, pero ya era demasiado tarde. El anciano estaba consciente, su mirada se perdía en el espacio. «Clara», murmuró, «la verdad, no estaba preparado». Un nudo se formó en la garganta de Clara. Miró a su alrededor. La multitud comenzaba a reunirse. Sus murmullos eran una mezcla de horror y curiosidad. La escena se oscureció. Lo único que quedaba era el rostro del anciano, cada vez más pálido. «Leo, es su hijo», balbuceó. Las palabras fueron como un rayo que atravesó su mente. La conexión que había sentido hasta ese momento. El hilo invisible entre ellos de repente chispeaba de intensa verdad. Clara se dio la vuelta, buscando respuesta en cada rostro allí presente. Una figura conocida le vio en el pecho un golpe atroz. Leo, el multimillonario que parecía tan distante, se acercaba. Su expresión era de horror. Clara vio que él conocía al anciano, que había escuchado el grito. La tormenta en su interior se detuvo, y el silencio llenó el aire. «¿Qué? ¿Quién?» «Había», tartamudeó Leo, acercándose suavemente con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡No te acerques!», gritó Clara, su voz temblorosa. «Tu padre, él». En ese momento, un estruendo resonó, un sonido ensordecedor que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Una explosión en una calle cercana. La gente comenzó a gritar y a correr. El pánico se apoderó de todos, y en medio de esa locura, Clara sintió que el tiempo se detenía. La vida de Leo estaba a punto de dar un vuelco inesperado. Sin saber qué estaba a punto de descubrir, todo su mundo se tambaleaba. El pasado creía que había enterrado, ahora resurgía como un monstruo. Mientras la gente huía, Clara y Leo se miraron. En sus ojos había una chispa de reconocimiento, de asombro. «¿Qué? Quédense, no se vayan», gritó Leo. Pero Clara sabía que nada volvería a ser igual. La conexión entre ellos ahora se había enredado en un torbellino de secretos y destellos de verdad. ¿Podrían enfrentarse a la vida del anciano y el terror que había desencadenado? Mientras la noche se iluminaba con luces de sirenas, el destino de los tres parecía atado en un frágil hilo. Clara, Leo y el anciano, unidos por eventos trágicos, ahora llevaban el peso de un secreto devastador. La lluvia caía, y con ella la realidad volaba por los aires. La lluvia caía con fuerza, creando charcos que reflejaban las luces de emergencia. Clara miró a Leo en medio del caos. Sus ojos se encontraron y, en ese momento, el mundo a su alrededor se sintió distante. «Tu padre está herido», logró articular a duras penas. «¿Qué?», Leo balbuceó, claramente en shock. «¿Qué dices? No puede ser». Se acercó temblando, ignorando los gritos y los empujones de la multitud. Clara sintió la presión en su pecho crecer. Sabía que la verdad pesaba sobre ellos como una losa, pero no había tiempo para suavizar las palabras. La confusión de Leo estaba clara, pero algo más la inquietaba. El anciano, aún tendido en el suelo, murmuraba sin aliento. «Clara, no. Quiero que Leo». Algo en su mirada inquietaba a Clara. Era como si supiera algo que ninguno de ellos podía entender. La escena se volvió un torbellino de gritos y alaridos, pero el anciano parecía atrapado en una burbuja. Clara se arrodilló junto a él. «Señor, por favor, hable. ¿Qué debemos hacer?» Y de repente, un grito desgarrador rompió el murmullo que rodeaba la escena. Todo el mundo se volvió a mirar hacia la dirección de donde provenía el sonido.
en el umbral de un callejón oscuro, un hombre apareció, sus ojos llenos de rabia y venganza. Sin pensarlo, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ya lo sé quién es tu padre», gritó el extraño, y su voz resonó por la calle empapada. Era un hombre grande, con una cicatriz que atravesaba su rostro. Nadie se movió, la multitud se quedó paralizada, y las sirenas eran solo un eco lejano. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», gritó Leo, intentando acercarse pero bloqueado por el pánico que lo rodeaba. Clara sintió que el aire se cortaba. ¿Qué sabía este hombre? ¿Qué tenía que ver con todo esto? «Eres el hijo del bastardo que me arruinó la vida. Hoy te haré pagar». La voz del hombre era como un trueno, enmarcando cada palabra con una promesa de tristeza. La multitud comenzó a murmurar, las miradas se entrelazaron en tensión, y Clara sintió que se le escurría el aliento. De repente, el anciano tomó aire, sus ojos intensos se fijaron en Leo. «No, no es lo que crees». Sus palabras resonaron con un poder desolador. «Eres el hijo de la mujer que me traicionó». La bomba cayó con un meteorito. Leo retrocedió, aturdido. «¿Qué? No, no puede ser». Su rostro palideció, y Clara sintió que el piso bajo sus pies se desvanecía. El anciano estaba hablando de algo que encadenaba sus destinos. «¿Puedes creerlo, Leo? Tu madre, ella me abandonó, en su búsqueda de poder. Por eso terminé aquí». La multitud murmuraba. El aire era tenso. Clara miró a Leo. Su semblante de rabia estaba ahora teñido de confusión y dolor. No era solo un hijo perdido, era un legado manchado. Tú eres hijo de una traidora», susurró Clara, sintiendo cómo el horror se apoderaba de ella. Sin previo aviso, el extraño dio un paso al frente. «Deshazte de él, Leo. Él no es tu padre. Ese viejo inmundo no merece tu compasión». El caos estalló. La policía llegaba, y las luces parpadeantes comenzaron a iluminar la escena. Leo, ahora lleno de furia y dolor, se tornó hacia Clara. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Clara sintió que el aire se le escapaba. Ella no sabía cómo responder. ¿Qué explicaciones podía dar? Cuando se miraron, ella vio el dolor, la incertidumbre. Ella tragó saliva, buscando la verdad dentro de ella. «Cierra la boca. Afuera no tienes nada que hacer. ¡Desaparece!», gritó el hombre con rabia, mirándolo con desprecio. En ese momento, una explosión retumbó en la lejanía. Un sonido ensordecedor que hizo que la tierra temblara bajo sus pies. Una oscuridad se cernía sobre ellos. El peligro se acercaba. «Vamos, Clara», gritó Leo. Pero el anciano murmuró algo antes de caer de nuevo. «No, la verdad». Clara, sintiéndose atrapada entre la revelación del pasado y el caos del presente, no sabía si debían correr, quedarse o desenmascarar aquel antiguo secreto que amenazaba con devorarlos. La lluvia seguía cayendo, mezclando lágrimas y sangre mientras el futuro se oscurecía ante ellos. Todo estaba a punto de cambiar, pero el qué nadie lo sabía. El destino de los tres, ahora entrelazados en un torbellino de revelaciones, se tambaleaba al borde de un abismo. La lluvia caía sin piedad, haciendo que el pavimento brillara y se convirtiera en un espejo que reflejaba el caos a su alrededor. Clara, todavía arrodillada junto al anciano, sentía que la opresión en su pecho aumentaba. Leo, aturdido, se acercaba poco a poco. «¿Qué tiene que ver tu madre en esto?», murmuró. Su voz, un susurro, quebrado entre las balas de pánico y miedo. Clara se giró de nuevo hacia el anciano. «Por favor, dímelo todo». El hombre, con su rostro pálido, respiraba pesadamente. «Clara, hay algo más», dijo, y de repente parecía más frágil, como si cada palabra que pronunciara le costara la vida. «Tu madre, ella, era más que solo un amante». De repente el ruido del caos se silenció. Todos, incluido Leo, parecían anticipar las palabras que brotarían de los labios del anciano. «Ella tuvo otro hijo». Un frío helado recorrió la espalda de Clara. ¿Otro hijo? Sus pensamientos se atropellaban, conectando puntos que nunca había imaginado. Leo parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Leo, su voz ahora un hilo tembloroso. «¿Soy solo uno de varios?». El anciano abrió la boca para responder, pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire.
Todos volvieron la vista hacia el callejón. Un grupo de hombres armados surgió de la oscuridad, sus rostros cubiertos, sus intenciones claros como el brillo del acero en sus manos. Clara sintió que el tiempo se detendría. ¿Quiénes son?, pensó, su corazón retumbándole en las sienes. Uno de ellos, el más grande, alzó un arma y gritó: «Quédense donde están, nadie se mueve, estamos buscando a ese viejo». Todos en la multitud se quedaron paralizados, el miedo palpable en el aire. Clara sintió que su respiración se volvía errática. «No pueden llevarse al anciano, no aquí», pensó, mientras el anciano murmuraba algo en voz baja, como si estuviera tratando de advertirles. Era evidente que esas sombras venían por él, por su pasado, por secretos que jamás debieron salir a la luz. Leo, empujado por el instinto, se puso frente a Clara. «No, no lo toquen», gritó, y sus ojos llenos de determinación reflejaban su necesidad de proteger tanto al anciano como a ella. Pero a esas alturas había una presión que parecía abrumar a todos. De repente, el anciano se incorporó un poco, llenando su pecho de valor. «Escuchen, yo tengo la información que ellos quieren», vociferó. «No toquen a nadie más». Los hombres armados vacilaron, y en un instante Clara vio una chispa de esperanza, un intento desesperado. «No, señor, no lo haga», gritó Clara, ahora sintiendo que el dolor la envolvía. «No vale la pena». Pero él ya había tomado una decisión. Se volvió hacia Leo, su mirada llena de un intenso amor y dolor. «Es hora de que sepas quién eres realmente». Los hombres armados comenzaron a acercarse. El pánico llenaba el aire. «Lárguense, no es su lugar», les gruñó uno de los hombres, con su voz tenebrosa resonando en el silencio. El anciano dio un paso al frente, decidido a enfrentarse a sus demonios. «Yo tengo que hablar con ellos», exclamó, y el aire pareció volverse más denso. Clara se aferró a Leo. «¿Qué le están ocultando?» «¿Qué más hay?», preguntó con su voz entrecortada de angustia. Y en un giro inesperado, el anciano susurró en un tono casi inaudible: «Leo, tú no solo eres mi hijo, eres un hijo de la mafia». Las palabras cayeron como una bomba, un estallido que dejó a todos sin aliento. Clara miró a Leo y su expresión pasó de la confusión a la pura incredulidad. ¿Qué? La incredulidad era palpable, se podía sentir la tensión en el aire. «¿De qué estás hablando?», preguntó Leo, así como la multitud comenzó a murmurar en estado de shock. El anciano intentó seguir hablando, pero fue interrumpido por el sonido del disparo. Una ráfaga de pánico recorrió a la multitud, y Clara sintió que la sangre se le helaba. Todo se perdió en un caos de gritos y movimientos. La vida, como un dron tembloroso, se distorsionó entre sombras, gritos y ecos de secretos. Clara miró a Leo, quien ahora parecía más asustado que nunca. «¿Qué estamos haciendo, Leo? ¿Quiénes somos realmente?». La confusión y el terror se convirtieron en una presa imparable que arrastraba ese momento hacia lo desconocido. Con la lluvia aún cayendo, el destino de todos colgaba en un sin resolver y lleno de posibilidades aterradoras. La lluvia seguía cayendo sin piedad, empapando la escena y haciendo brillar cada charco. Clara se arrodillaba, sintiendo que el corazón se le estrujaba mientras miraba el rostro pálido del anciano. Leo estaba a su lado. La confusión en sus ojos reflejaba un torbellino emocional. «¿Qué significa eso? ¿Soy un hijo de la mafia?», murmuró. «No es solo eso», gritó el hombre grande con la cicatriz, adelantándose mientras empuñaba su arma. La tensión crecía en el aire, como un hilo a punto de romperse. «Tú eres el heredero de todo esto, el legado de traición, poder y sangre». Los murmullos de la multitud aumentaron. Clara sintió que el pánico la envolvía. «¿Por qué no entiendo nada?». «¿Qué legado?», preguntó, su voz casi ahogada por el miedo. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, el anciano sonrió con tristeza. «Leo, tu madre no solo te abandonó, ella te vendió», exclamó con fuerza. Clara sintió que el aire se le escapaba. El estruendo del disparo resonó como un trueno. Clara vio cómo Leo se volteaba justo a tiempo para ver cómo el hombre caía de rodillas, una mancha roja expandiéndose en su camisa. «No», gritó Leo, su voz vibrando con rabia y desesperación. Aquel instante, suspendido en el tiempo, se tornó en caos. La multitud comenzó a gritar, a empujarse, a correr. Pero Clara, paralizada,
Miraba al anciano. Sus ojos parecían cansados y sabios. «Esto no puede ser así, no puede terminar así», suplicó. Pero el hombre grande se erguía, sosteniendo la pistola humeante, y la oscuridad en sus ojos solo aumentaba. «Todo esto es tu culpa, Leo. Eres el hijo de quien arruinó mi vida». Leo se tambaleó. Retrocediendo, tratando de procesar el golpe emocional. «No, no puede ser. Mi madre nunca». Las palabras se escurrían de su boca, mientras Clara se aferraba a su brazo, intentando mantenerlo centrado, intentando traerlo de vuelta a la realidad. Fue entonces cuando Clara, inundada de una mezcla de horror y revelación, gritó: «Todo fue una trampa. Tu madre está viva. Ella planeó esto desde el principio». Los ojos de Leo se abrieron como platos. ¿Qué? Un rayo de esperanza y desesperación cruzó su rostro. La confusión se tornaba en algo más profundo, algo que hacía que su estómago se retorciera. La lluvia seguía cayendo, y en medio de la confusión, la figura de la madre de Leo apareció, emergiendo de las sombras. Su vestido estaba manchado de barro, pero su expresión era desafiante. «Soy la única que puede decidir tu destino, Leo». Clara no podía creer lo que veía. «¿Dónde has estado? ¿Por qué?», aulló. La mujer no parecía arrepentida. Su mirada era fría, cortante. «Porque tu destino, mi querido hijo, está atado a más de lo que crees. Hay cosas que debes descubrir». El anciano se tambaleó, cansado. «Es hora de saber la verdad. Todo está conectado». Su voz se volvía más tenue, pero su mirada decía todo lo contrario. Clara sintió que las palabras eran cuchillos, abriendo cada secreto que había estado escondido. La multitud rodeaba el lugar, y el silencio se cernía en el aire pesado. La figura aterradora de su madre estaba ahí, mientras la lluvia seguía cayendo, haciéndose cada vez más intensa. «No tenemos tiempo, Clara. Nunca lo hubo», gritó ella. «Todo lo que has creído está a punto de cambiar». Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos se abrían ante ellos? La vida y la muerte se enfrentaban en esos instantes, mientras los ecos del pasado resonaban en el presente y las sombras de traición emergían. La lluvia caía, desbordando las calles y borrando las huellas del ayer. El destino de todos estaba en juego, y en un instante todo podía desmoronarse. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? Sigue a tu madre. Descubre la verdad de lo que eres», gritó el anciano mientras caía de rodillas, consumido por su propio dolor. El movimiento en la multitud se aceleraba, pero Clara seguía perdida, buscando respuestas en un mar de preguntas. La lucha apenas comenzaba. ¿Quiénes eran realmente? La verdad ya nunca sería la misma, y al menos uno de ellos tenía que estar dispuesto a enfrentarse a su destino. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba sucediendo. Clara sentía que el tiempo se detuvo, ahí arrodillada junto al anciano, con el pecho apretado y la cabeza llena de dudas. Leo, al lado suyo, emitía un sonido entre asombro y enojo. Enterarse de que su madre había estado detrás de todo esto era como un puño en la cara, y nadie parecía saber exactamente qué iba a pasar. «¿Qué quieres decir con eso?», gritó Leo, su voz retumbando con rabia y confusión. La figura de su madre se acercaba con una mirada desafiante, pero Clara no podía apartar los ojos del anciano. Él, en su fragilidad, parecía estar luchando contra un poder mucho mayor. En ese instante, la multitud a su alrededor tembló. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. El hombre de la cicatriz lanzó una mirada despectiva hacia el anciano. «Basta de juego, vamos a acabar con esto de una vez por todas», dijo, su voz llena de desprecio. De repente, como si el universo hubiera decidido cambiar las reglas del juego. Un estruendo ensordecedor resonó en el aire. El sonido de un motor potente y una serie de explosiones sacudieron las calles. Clara, Leo y todos los que estaban ahí se quedaron paralizados, mirando hacia el callejón por donde llegó el estruendo. Un par de coches de lujo aparecieron a toda velocidad, las luces parpadeantes cortando la oscuridad de la noche. La madre de Leo se puso de pie, su rostro ahora pálido como un fantasma. «Puede ser», murmuró, con una mezcla de terror y sorpresa. Clara sintió que su corazón se paraba.
¿Quién estaba detrás de esto? Los coches frenaron bruscamente, y de ellos salieron hombres armados, con miradas amenazadoras y una actitud decidida. «Estamos aquí por el viejo. ¡Mátenlo!», gritó uno de ellos, mientras avanzaban hacia el anciano. Era como si la violencia se apoderara de la escena. «No, espérense», chilló Clara, sosteniendo el brazo de Leo, pero la confusión se había desatado. El anciano, con una mezcla de resignación y valentía, miró a Leo y con una voz que apenas podía ser escuchada, dijo: «No te dejes arrastrar por la sombra de tu madre. Tú eres lo que elijas ser». En medio del caos, Clara sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Los hombres armados se acercaban, y el anciano parecía perder fuerza. Ella sabía que tenían que actuar. Deberían hacer algo. Y de repente, Leo, en un arrebato de valor, se interpuso entre su padre y los atacantes. «No les dejaré hacerle daño», gritó. Clara lo miró asombrada. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse así? Pero entonces, en un giro inesperado, un disparo resonó en el aire. Y el anciano cayó, una mancha oscura empezando a expandirse en su camiseta. Clara gritó, el horror atravesando su corazón. El tiempo parecía detenerse. La madre de Leo se llevó las manos a la cabeza, sus ojos llenos de terror. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?», lloró, mirándolo con desesperación. Ella se dio cuenta, en un instante desgarrador, de que la violencia había alcanzado a su propia familia. Todo el mundo estaba en shock, pero el caos ya era imparable. La realidad de lo que estaba sucediendo se transformó en una pesadilla. El anciano miró a Leo, su rostro cada vez más pálido. «Recuerda, la verdad siempre», murmuró, antes de que su mirada se apagara, dejando a todos en un silencio helado. Clara sintió cómo su mundo se venía abajo. El sentido de culpa y dolor era abrumador. Leo retrocedió, sus ojos buscando respuestas que ya no existían. «No, no puede ser así», gritó, una tormenta de emociones cruzando su rostro. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había tenido que pasar esto en el día más oscuro de su vida? La lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por lo que había sucedido, y cada gota parecía traer un eco de mentiras y secretos que habían quedado al descubierto. Clara cuenta de algo terrible. Tal vez el anciano había estado protegiendo sus secretos, pero ahora todo estaba a punto de estallar en un caos absoluto. El legado de dolor y traición se había hecho carne y no había vuelta atrás. Mientras los hombres armados avanzaban, Clara y Leo se miraron y supieron que debían decidir, huir o enfrentar la verdad de una vez por todas. El futuro se oscurecía ante ellos y el eco de las últimas palabras del anciano resonaba en su mente. «Recuerda, la verdad». Era un abismo del que no podían escapar, y en ese momento ambos supieron que la única forma de salir de esto sería juntos. Pero, ¿cómo enfrentar una verdad tan devastadora? La pregunta quedaba. Flotando en el aire, un misterio entre el estruendo de la lluvia y el tiroteo a su alrededor. La lluvia continuaba cayendo con furia, creando charcos que reflejaban las luces de emergencia y sumergían la escena en un caos espeluznante. Clara, aún arrodillada junto al anciano, sintió cómo el aire se volvía pesado. Leo estaba al lado, totalmente aturdido, incapaz de procesar la gravedad de lo que acababa de suceder. Todo había cambiado en un instante. Su vida estaba colgando de un hilo, y la verdad se convertía en un laberinto. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró Clara, la incertidumbre atenazando su pecho. La figura de la madre de Leo se alzaba cerca, su rostro pálido reflejando un horror profundo. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró, y mientras las palabras abandonaban sus labios, un grito desgarrador cortó el aire. La multitud a su alrededor comenzó a gritar y a correr. «¡Vámonos de aquí!», gritó Leo, pero su voz competía con el estruendo del caos. Clara miró al anciano, su vida desvaneciéndose. «Señor, por favor, aguante», imploró, mientras la desesperación la consumía. De repente, un destello brilló entre las sombras. Un grupo de hombres armados había surgido de la oscuridad, los ojos llenos de malicia, y uno de ellos, más grande que los demás, alzó una pistola. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!»,
gritó, y el miedo se volvió tangible como el aire que respiraban. Clara sintió que el corazón le latía descontrolado. «No, déjalos en paz», gritó, y Leo se interpuso entre el anciano y el peligro. Pero el hombre de la cicatriz no se detuvo. «Es hora de saldar cuentas», ladró, apuntando su arma hacia el anciano. «Por favor», jadeó Clara, la voz quebrada. «No tienen que hacerlo. Hay otra manera». La multitud, paralizada, observaba como si el tiempo se hubiera detenido. Todos respiraban el terror que ahogaba el ambiente. Y entonces, lo inesperado. Un sonido ensordecedor interrumpió la escena. Un estampido resonante hizo vibrar el aire. Todos se giraron, miraban alrededor confundidos. En medio del tumulto, un coche chocó contra una esquina, lanzando fragmentos de vidrio y metal volando en todas direcciones. La confusión era total. Leo se giró, incapaz de creer lo que veía. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, pero antes de que pudiera procesar la reacción, el grupo de hombres armados se dispersó, buscándole una salida. En ese momento, una figura emergió de las sombras junto al coche accidentado. Era un joven con una expresión de furia mezclada con determinación. Sin dudar, corrió hacia el anciano. «¡Tú! ¡Nunca debiste dejarme!», gritó, el odio saltando de su boca. Todos se quedaron paralizados. «¿Quién eres tú?», preguntó Leo, mirando al extraño. Clara sintió un nudo en el estómago. Algo en la voz de ese chico le era familiar. «Soy tu hermano, Leo». «¿Tu hermano?», exclamó el joven, desgarrando la duda que flotaba en el aire. La revelación le dio un golpe bajo. A Leo, Clara, en shock, observaba la interacción entre ambos. «¿Qué?», fue lo único que logró murmurar. «Tu madre nunca me dijo que tuvieras un hermano». «Nunca es lo que parece», gritó el chico, elevando su voz en un eco de furia. Las emociones se desbordaron como una marea. Clara no podía creer lo que oía. «¿Qué significa esto?», murmuró, con la mente en un torbellino. El chico no le prestó atención, sino que miró fijamente a Leo, como si el mundo entero girara en ese momento. «Ayúdame, ellos vienen por nosotros. Esta familia está hecha de mentiras y muerte. Necesitamos escapar». La multitud estaba al borde del colapso. Gritos y empujones retumbaban en sus oídos, pero en la mente de Clara solo resonaban las palabras del chico. «Hermano». ¿Leo tenía un hermano? ¿Qué significaba eso para ellos? Y en un instante se dio cuenta de que la verdad era más retorcida de lo que había imaginado. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, las piezas del rompecabezas se movían, dejando un camino lleno de oscuridades que aún no habían sido exploradas. ¿Qué otras sorpresas esperaba el destino? ¿Cuánto más estaba dispuesto a arriesgar Leo por su familia? El caos a su alrededor se volvía un eco distante, mientras el futuro de todos colgaba en la balanza. La lluvia seguía golpeando implacable, creando un espectáculo de luces reflejadas en los charcos formados en la calle. Clara, sintiendo el peso del caos. A su alrededor, no podía apartar la mirada de Leo y su nuevo hermano. «¿Qué estás diciendo?», repetía Leo, su voz temblando entre la confusión y el horror. «¿Un hermano? ¿De qué hablas?». El chico que se había presentado como su hermano se acercó aún más, casi suplicante. «Escucha, hay cosas que no sabes, cosas que todos nos han ocultado». Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo irrumpió en la atmósfera cargada de tensión. Un grupo de hombres armados entró al callejón, marcando el regreso de la violencia. «¡Detengan eso!», rugió uno de los hombres, señalando al anciano caído como si fuera el centro de todo. La multitud, ahora al borde del pánico, retrocedió, pero Clara y Leo permanecieron ahí, paralizados, observando cómo la vida se desmoronaba ante sus ojos. «Tu madre nos está buscando», gritó el hermano. «Nos ha traído aquí para que paguemos por sus decisiones. No es solo una madre, es una traidora». Las palabras resonaron como un eco de desesperación, llenando el aire tenso de significados oscuros. Clara sintió que el pecho se le encogía. ¿Realmente su madre había jugado con ellos? ¿Qué más escondía? En un giro sorpresivo, la madre de Leo hizo su aparición. «¡Basta!», vociferó, con sus ojos envueltos en una mezcla de furia y control. «Todo lo que has escuchado es mentira. No tienen idea de quiénes son realmente. Él no es tu hermano», señaló al joven con una mirada de desprecio.
La multitud se detuvo. Los murmullos comenzaron a circular. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó Clara, buscando respuestas en medio del torbellino. ¿Por qué está aquí entonces? Él es un engaño, continuó la madre, su voz subiendo de tono. Solo está aquí para dividirnos. Nosotros somos más fuertes juntos. Pero la revelación pareció desgastarse a medida que la tensión aumentaba, y Clara sintió que la confusión en su mente crecía. ¿Qué es lo que escondes?, demandó Leo, su voz desgarrándose por el dolor. Dime la verdad. Las lágrimas llenaban sus ojos, y era como si todo el peso de su historia se cerniera sobre él. Justo cuando la madre se preparaba a hablar, el hermano de Leo saltó hacia adelante, el rostro enrojecido de rabia. No puedes seguir siendo un títere de ella. La verdad está frente a ti. En ese instante, los hombres armados se movieron, como sombras amenazantes al acecho. La lluvia caía fuerte, el sonido del agua mezclándose con los gritos de la multitud. Luego de repente, ¡bum!, un disparo resonó. Todo se detuvo. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se giró y vio cómo el hermano de Leo caía al suelo, su mirada en blanco, la vida desvaneciéndose. «No», gritó Leo, lanzándose hacia él, pero la madre lo detuvo, un horror en sus ojos. «Eres un monstruo, Leo. Es lo que soy yo. La verdad siempre duele». Clara, impactada, miró a su alrededor. La gente comenzó a correr. El pánico crecía como fuego. «No, esto no puede estar sucediendo», pensó. El escenario se transformó en un eco de confusión, seguida de alarmas y caos. La lluvia ahora era su única compañera, empapando todos sus secretos. El hermano de Leo yacía en el suelo, y el tiempo parecía detenerse. Es un engaño», balbuceó el chico mientras la sangre se esparcía. «Tu madre, todo fue un juego». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, el nudo en su garganta apretándose. Era como si toda la verdad se estuviera desmoronando, revelando un mundo que no podían comprender. La madre de Leo, temblando, se volvió hacia ellos. «Salgan de aquí, yo me encargaré de esto». «No, mamá, no puedes hacer esto», aulló Leo. Clara supo que había llegado el momento de una decisión: quedar atrapados en esta locura o correr. Y con cada latido, el eco de la verdad resonaba más fuerte. ¿Qué mentiras habían tejido sus vidas? ¿Cuántas sombras les quedaban por enfrentar? Al final, justo cuando todo parecía perdido, el manto de lluvia continuaba, su sonido envolvente ahogando los frágiles susurros de una nueva realidad. ¿Quiénes eran realmente en medio de todo esto? ¿Y qué secretos más oscuros quedaban por desenterrar? La noche aún les guardaba muchas sorpresas, y Clara lo sabía. La lluvia seguía cayendo con fuerza, los truenos retumbaban y los charcos reflejaban la confusión en la multitud que se agolpaba alrededor de Clara y Leo. El tiempo parecía detenido, mientras sus corazones latían frenéticos. Leo estaba a punto de caer en la desesperación cuando el hermano que había aparecido se arrastró hacia él, su rostro empapado y cubierto de sangre. «No es solo un hermano, eres parte de algo mucho más grande», gritó, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. «Basta», vociferó la madre de Leo, su voz desgarrada llenando el aire. Ella estaba visiblemente afectada, pero su mirada alrededor del callejón mostraba que estaba lista para actuar. «Él no es nada para nosotros. No escuches sus mentiras», bramó, como si cada palabra fuera un intento desesperado de aferrarse a un pasado que amenazaba con desmoronarse. Pero el chico, que se tambaleaba sobre sus rodillas, levantó la cabeza hacia Leo. «No me dejes así. Tu madre tiene más secretos de los que imaginas. Ella te ha mantenido alejado de la verdad. Mi padre también. Él era un aliado y un enemigo a la vez». Las palabras del hermano resonaron en la mente de Leo como un eco aterrador. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Leo, su voz temblando entre la preocupación y la rabia. El pánico crecía como una tormenta dentro de él. «Es peligroso, pero la verdad sobre nuestra familia está llena de traición. No toda la sangre es lo que parece. Tu madre se ha inventado una historia que no es cierta», gritó el chico, intentando convencerlo. Pero la madre estaba a punto de explotar. «Cierra la boca», ordenó ella.
Pero antes de que continuara, el sonido de pasos pesados se acercó. Clara sintió que el aire se llenaba de tensión. Un grupo de hombres de aspecto amenazante apareció del callejón contiguo, empujando a la multitud al caos. «¡Por fin!», rugió uno de ellos alzando una pistola. «¡Dame al anciano!». La multitud grita al unísono, pero todo fue borroso para Clara. Observó mientras el hermano se desplomaba, tratando de proteger a Leo. «¡Déjalo!», gritó Clara de repente, su voz cortando la confusión. «¡Nos vamos!». Clara y Leo se dieron la vuelta, pero el hermano estaba caído. «¡No, lo dejaré! ¡No puedo abandonar a mi hermano!», gritó Leo, pero Clara lo agarró del brazo. «Leo, él no puede hacer nada. Necesitamos escapar». Pero en ese momento el aire se volvió opresivo. De la nada, un flash de luz cegó sus ojos. Una explosión resonó. Clara sintió que el suelo temblaba y todo a su alrededor se volvió caos. «¡Corran todos!», gritó uno de los hombres armados mientras el polvo y las piedras caían del cielo. Clara tomó a Leo de la mano y empezó a correr. El sonido de la explosión había desatado una cadena de eventos que jamás podrían haber anticipado. Corrieron por las calles empapadas, esquivando coches y gritos. De repente, Clara se detuvo y se dio vuelta. «La verdad, ¿qué están escondiendo?». Leo, aturdido, la miró, su mente girando. «No tengo idea», respondió Leo con un nudo en la garganta, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la lluvia y el caos. Sin embargo, algo en el fondo de su mente picaba. «Te diré algo, Clara», comenzó Leo, pero fue interrumpido por la figura de su madre que apareció a lo lejos, rodeada por sombras que al principio no reconoció. Ella sonreía, una sonrisa que no era una sonrisa, sino una mueca. «Hijos, no hay razón para correr. Todo esto fue parte del plan, un plan mayor del que nunca entenderé». Clara sintió que el mundo se caía a su alrededor. «¿Qué plan? ¿Qué plan?», gritó, pero el rostro de la madre se convirtió en una expresión de frialdad. «Es hora de que entiendan que la familia es un concepto volátil», dijo ella con una calma aterradora. Los hombres armados comenzaban a cerrar el cerco. Desde la distancia, Leo podía sentir cómo algo se rompía dentro de él. La confusión se llenaba de traición y desconfianza. El ecosistema familiar en el que había sido criado se desmoronaba. «¿Quiénes somos realmente?», exclamó Leo, su voz resonando en el aire. En ese segundo, el cielo iluminó todo, revelando más de lo que ninguno de ellos pudo haber esperado. Era un espectáculo que cambiaría todo por completo. Un oscuro secreto familiar que haría que la traición y el amor se chocaran de la manera más devastadora. Y justo cuando pensaron que todo había terminado, el nuevo hermano de Leo rió de forma desgarradora en medio del caos, una expresión de locura en sus ojos. «Nada es como ustedes piensan, todo está a punto de estallar». La tormenta de incertidumbres creció, dejando a Clara y Leo cuestionando todo lo que conocían. La verdad estaba ocultada en las sombras, y a medida que la noche avanzaba, todo lo que creían podría cambiar en un instante. La lluvia caía con una furia inusitada, un torrente que escondía la tragedia y el caos en la escena. Clara y Leo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, observaban la figura caída del hermano de Leo, su rostro empapado por el agua y la sangre. El grito desgarrador de Leo resonó en sus oídos, mientras intentaba hacer él, pero Clara lo detuvo con fuerza. «No te acerques», susurró, el miedo en cada palabra. El aire estaba cargado de tensión, y el eco del pasado pesaba sobre ellos. La madre de Leo se erguía, su rostro marcado por la desesperación, pero también por una determinación fría. «Hijos, no caigan en su trampa», gritó, su voz resonando por encima del sonido de la lluvia. «Todo está bajo control, podemos salir de esto», pero cada palabra que decía era un eco de duda. Clara miró a Leo, y en sus ojos vio el tormento de un pasado roto, la verdad que se desmoronaba como el suelo bajo sus pies. «Hagamos esto juntos», imploró, sintiendo el nudo en su garganta, pero Leo se volvió hacia ella, la rabia y la confusión desbordándose en su mirada. «Tienes que decirme la verdad, Clara, todo». El hermano, con esfuerzo, levantó la cabeza. «No es solo nuestra madre,
El anciano era parte de todo, gritó, el sonido quebrándose en su voz. Cada palabra fue un golpe que resonó en el aire pesado de secretos y traiciones. Clara sintió que el tiempo se detuvo un instante. Una sombra cruzó el callejón. Un grupo de hombres armados emergió de la lluvia, rápidamente rodeando al anciano que yacía en el suelo. «No se muevan», aulló uno, su voz cortante como el acero. «El viejo tiene una deuda que cobrar». La atmósfera se volvió insoportable. «Déjelos», estremeció Clara, ardiendo de valor. «Este no es el camino». Pero su voz se perdió ante el ensordecedor estruendo de los hombres en armas. Luego, un disparo resonó y el grito de Leo cortó el aire. Todo en el mundo se volvió un caos absoluto. Clara se lanzó hacia él. «Leo, ven aquí», gritó con desesperación. Sin embargo, fue el hermano de Leo quien, en un intento por salvar a quien consideraba su familia, se interpuso. «No, no», un desplome final mientras las sombras parecían irse con él. Leo colapsó al lado de su hermano, un torrente de emociones brotando de su ser. «¿Por qué?», chilló, su voz desgarrada entre las lágrimas. «¿Por qué todo esto?». La madre, ahora con el rostro pálido, se acercó con un aire quebrado. «Lo hice por ustedes, para protegerlos de la verdad», afirmó, sus ojos llenos de remordimiento. La verdad, tan hiriente como las balas que habían resonado, flotaba en el aire. «¿Qué nos has hecho? ¿Quiénes somos realmente?», exigió Leo, el dolor en sus ojos destellando como una chispa de vida. En ese momento, Clara apenas podía respirar. No había más escape. Cada hilo de su historia se había deshecho. Cada mentira llevaba consigo un capítulo que habían creído. El sonido de la lluvia se desvanecía, dejando solo el eco de una verdad desgarradora. «Tal vez no sea tarde», murmuró el anciano, alzando la vista por un instante, su voz entrecortada. «Este es el momento para cambiar el rumbo de nuestras vidas». La lluvia se empezó a calmar como si el universo esperara un nuevo comienzo. Leo finalmente apagó la rabia que lo consumía y miró a su madre, a Clara y al perdido hermano. Juntos, unidos por un lazo de dolor y redención, decidieron enfrentarse a sus verdades. «Nos levantaremos», gritó Leo, una ola de determinación surgiendo en su pecho. De pronto, todo cobró sentido. Cada lágrima, cada grito, la búsqueda de respuestas había valido la pena. Eran familia, a pesar de los secretos. La madre lo miró por última vez, su exterior quebrándose ante la mirada decidida de su hijo. «Siempre hay esperanza», musitó. Con un profundo suspiro, dieron un paso hacia adelante, dejando atrás las sombras de su pasado. Mientras desaparecían en la distancia, un mensaje resonó en el aire. Un nuevo capítulo comenzaba, y el destino se abría frente a ellos, lleno de posibilidades y perdones. «Hey, antes de irte, este es el momento crucial para actuar. Suscríbete ahora al canal para no perderte nuestras historias exclusivas en el futuro. Destruye el botón de like para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta comunidad. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que piensas sobre este final impactante. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de este viaje increíble.